Bueno, buenas tardes, mi nombre es Arbey Cabrera. Voy a decirles sobre lo que es NetBeans. Eh, NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para lenguajes de programación en Java. Eh, en este podemos realizar todas las tareas asociadas a la programación, editar el código, compilarlo, ejecutarlo y depurar. Tenemos las palabras claves o reservadas, son palabras que ya nos permite que los programadores utilicen libremente en cualquier parte del código. En estas tenemos lo que es abstract, que esta declara clases o métodos abstractos. Tenemos asset, que es la que utiliza para enunciar códigos o condiciones que deben cumplir durante la ejecución. Tenemos aquí el boolean, se encarga de representar al tipo primitivo booleano. También tenemos aquí el break, que es una etiqueta que se utiliza para la ejecución de los ciclos, del for, while y el do while, y de las estructuras switch. También tenemos lo que es el byte, que es el que representa el tipo primitivo de los números de 8 de 8 bits o entre 128 y 127 bits. Tenemos el cast, etiqueta usada en las estructuras switch para iniciar un caso. Tenemos también la, la, la char, que se encarga de representar el tipo primitivo de los caracteres. El class es el comienzo de la declaración de una clase. También no podemos olvidar una de estas también, que es el doble. Es el que da tipo de dato primitivo o punto flotante por defecto a 32 bits. El default eh, puede ser utilizada para definir una acción por defecto en las estructuras switch. El do. El do es el que cuenta o que se utiliza en combinación con el while para formar la estructura del ciclo do while. Eh, el else. En este es el que se encarga de representar el camino alternativo a una toma de decisión. Este, esta se utiliza para iniciar una clase heredada de otra. Por defecto, toda clase heredada de clase objeto también se utiliza para declarar una interfaz. Eh, También tenemos la final, es un modificador que nos permite aplicar a la clase métodos de variables y argumentos. Tenemos el float. Eh, en este es el tipo primitivo de los números del punto flotante de simple precisión, como algo así parecido al doble, que decía que de punto flotante por defecto de 32 bits. Este también tiene los números de punto flotante de precisión de 32 bits y definidos en el estándar IEEE 754. Tenemos también esta sentencia, o como se decía, palabras reservadas, que es el for, es el que define la estructura del ciclo más usado. Eh, También tenemos el if, que es la que da la ejecución de un código
y nos indica que si el código es verdadero, en caso de que es verdadero, pues colocamos el true, true que significa verdadero, y en caso de ser falso, colocamos falso. Entonces se ejecuta el cuerpo del if, si no se lo saltea. También tenemos el implement. Se trata de manera de iniciar una clase, implementa, hereda de una o varias interfaces. También tenemos aquí lo que es el package, que es la introducción que define a qué paquete pertenece la clase. Eh, el private es el modificador que aplica a las clases o métodos y atributos a nivel de acceso al elemento. Eh, no podemos olvidar lo que es el long, también una de las palabras reservadas, que es el tipo de dato primitivo entero a 64 bits. También tenemos lo que es el native, que es el que indica el método a reservar o especificado en un lenguaje diferente a Java. También tenemos el new. El new es el que solicita el cargador de clases correspondiente a un objeto de esa clase. También tenemos lo que es el throw. Lanza una excepción de mediante código. También podemos decir que aquí también tenemos una que dice que también podemos modificar la visibilidad y los atributos y métodos limitados a la propia clase. Eh, el public, uno de los más conocidos, que es el modificador de visibilidad de clases, interfaces, atributos y métodos haciendo visible el código. También tenemos return. Este es el que retorna normalmente un valor desde el método actual. También tenemos lo que es el void, que es el que indica el método. eh, el import es es el que se encuentra en las clases o interfaces usadas en el código. También tenemos una que es también importante en el caso de nuestros códigos, que es el volatile. Indica que la referencia de la variable siempre se debería de leer sin aplicar ningún tipo de optimizadores, ya que el dato almacenado tiene alta probabilidad de cambiar muy frecuentemente. Eh, si alguna de estas palabras reservadas o en el mismo código que vayamos a realizar eh, nos sale error, es muy posible que no nos ejecute el código. También tenemos el static, como siempre se coloca en el código, que no se olvida, es el que indica que el método o variable o atributo pertenece a la clase y no a la instancia del objeto. También tenemos el while, que es la estructura de control cíclica. Estas palabras están definidas en el lenguaje Java, combinadas a la sintaxis de los operadores y separadores que forman la definición del lenguaje Java. Eh, no se pueden utilizar como nombres en sus programas Java o en variables. Eh, clases o métodos como el true o falso y null no son palabras clave.
pero tienen el significado de las palabras reservadas. Eh, las 48 palabras reservadas de Java son Abstract, Role, Int, Script, Boolean, Else, Interfaz, Super, Break, Extend, Clone, Switch, Byte, Final, eh, y las que había nombrado anteriormente.